los caminos de la vida por alguien que se acerca, me dice: Pastor Bullón, qué alegría. Y yo acompaño sus estudios de la lección de la escuela sabática y me siento muy feliz de encontrar personas así. Pero hay tanta gente esparcida por todo el mundo. Ya dije muchas veces que me emociona cuando veo que uno ora por el otro con confianza registra su pedido de oración y los otros atienden los pedidos. Y no solamente eso, sino que muchas veces colocan comentarios animando a esa persona que está pasando por momentos de dificultades. Somos una grande familia. Podemos no conocernos personalmente, pero en el cielo nos abrazaremos todos. Bueno, este trimestre estamos dando inicio a una nueva serie. Bueno, vamos a estudiar el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, escrito por Moisés. El título general de la lección para el trimestre es El Éxodo, viaje a la tierra prometida. El título de la lección número 1 para el 5 de julio del año 2025 es Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y el propósito de este estudio es mostrarnos que mientras peregrinemos en el desierto de esta vida, aunque Dios nos ame mucho, vamos a enfrentar dificultades, así como el pueblo de Israel enfrentó. Pero las dificultades son pasajeras, o aunque duren algún tiempo, no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros y nos conducirá a nuestro destino eterno, a Canaán celestial. Israel salió de la opresión de Egipto en dirección a Canaán terrenal. Nosotros salimos de la opresión del pecado en dirección a Canaán celestial. Estamos peregrinando en el desierto de esta vida. Vamos al primer subtítulo de la lección: El pueblo de Dios en Egipto. Tú sabes que cuando Jacob y sus hijos fueron a Egipto, porque el administrador de la economía de Egipto era José. ¿Por qué? Porque había interpretado un sueño de Faraón. Y Dios le había mostrado que vendrían momentos difíciles, hambruna. Y entonces Faraón encargó a Moisés, pues, administrar la economía, la cosecha de los granos para los tiempos difíciles. Cuando llegó la hambruna, José mandó llamar a su padre, a sus hermanos y todos los descendientes para Egipto. Y ya que José era bien apreciado, bien querido en Egipto, fue bien recibido por Faraón. Entonces, al principio, a Israel le fue extraordinariamente bien en tierra extranjera. ¿Sabes cuántos subieron? 70 personas, solamente 70. Pero, ¿cuánto tiempo quedaron en Egipto? 430 años. Al final de los 430 años, ya eran 600,000 hombres de guerra, sin contar mujeres, sin contar niños, ancianos. O sea, el pueblo habría crecido. Y es justamente esto que vamos a ver en Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Interesante, voy a parar la lectura aquí para decir lo siguiente. La muerte, mientras vivamos en este mundo de pecado, es algo que va a suceder, y me refiero a la muerte física, a esta muerte que tú y yo, todos vamos a morir, a esta muerte a la cual no debemos tener miedo. Debemos prepararnos para la vida eterna, y debemos temer a la muerte eterna, pero no a esta muerte que nos va a llegar a todos. A veces nosotros nos agarramos de esta vida corta en el desierto, nos agarramos y no, cuando llegue el momento de descansar, levanta los ojos al cielo, agradece a Dios por todo y duerme, descansa, porque para los que mueren en Cristo, la muerte es un sueño del cual despertarán para encontrar a Jesucristo cuando venga en gloria y majestad. Por eso me impresiona esta primera parte del texto. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pasó aquella generación. Vuelvo al texto, dice así. Y los hijos de Israel fructificaron, es decir, fruto, produjeron, fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Interesante. Un pueblo bendecido por Dios produce, se multiplica, crece y es fortalecido por Dios
porque Dios ha prometido fortalecer a sus hijos. Si las cosas no están saliendo bien para ti, tal vez sea porque no estás viviendo una vida de comunión con Dios. Porque cuando Dios está presente en tu vida, vas a producir, vas a fructificar, te vas a multiplicar, vas a crecer y la bendición de Dios siempre va a estar contigo. Ahora, vuelvo a repetir, no te olvides que estamos en el desierto de esta vida. Y en esta vida, circunstancialmente, en algún momento, las cosas no pueden no salir como querramos. Y aunque vivas una vida de comunión con Dios, así como a Job, el enemigo puede soltar toda su ira contra ti. Pero eso es circunstancialmente. Eso es por un momento. Pero si en ese momento de dificultad tú te agarras más del Señor Jesucristo, tú vas a ver que vas a pasar la prueba más fortalecido y vas a ser más productivo, más útil, te vas a multiplicar y vas a crecer. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. Bueno, el pueblo de Israel en Egipto los primeros años fue bendecido, todo le fue bien, pero no fue todo bien para siempre. Y a esto nos lleva a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo El trasfondo histórico. Y aquí veremos que lo bueno pasa, lo malo también pasa, pero lo bueno también pasa. Si estás viviendo momentos malos, la tormenta sopla en tu corazón, en tu vida, no te desesperes, porque la tormenta pasa. La noche, por más oscura que sea, dura 12 horas, después sale el sol. Pero si estás viviendo en estos momentos horas buenas, circunstancias favorables, no te olvides de Dios. Israel, cuando llegó a Egipto, estaba viviendo todo maravilloso, se multiplicaba, pero todo pasa. Y los momentos buenos también pasan. Entonces leo Éxodo capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Mira lo que dice. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Subió un nuevo rey, porque los tiempos pasan. Había pasado una generación, se levantó otra generación. Ahora, yo no voy a gastar mucho tiempo analizando cómo se llamaba este rey, de cuándo a cuándo gobernó este otro rey. No, esos detalles estúdialos en la lección de la escuela sabática o en un comentario bíblico. Eso te va a ayudar mucho, pero yo estoy sacando los principios, no estoy queriendo hacer historia, estoy sacando las lecciones espirituales que pueden ser aplicadas en nuestra vida. Y la lección es que el diablo anda suelto. El diablo no quiere el éxito del pueblo de Dios. Entonces, como a Israel le iba bien todo en los primeros años en Egipto, producían, se multiplicaban, crecían, Dios los bendecía, el diablo quedó con rabia. Ahora entró otro faraón y el diablo pues nunca da la cara, se esconde, se metió al corazón de ese nuevo faraón y él abrió los ojos y dijo, epa, aquí el pueblo de Dios está creciendo, ellos producen, ellos son financieramente bien bendecidos, Dios los cuida. No, cuidado. Cuidado, porque estos en número ya están casi igual o más que nosotros. Y si viene un enemigo, estos se pueden unir al enemigo y nos van a derrotar. Entonces tenemos que ser sabios, mira, sabios entre aspas. ¿Y qué hicieron ellos? Agarraron a los israelitas y los pusieron a construir depósitos gigantescos, a preparar ladrillo para la construcción. Los comenzaron a oprimir, los comenzaron a esclavizar. Les pagaban poco, los explotaban y como eran extranjeros los israelitas, pues sufrían, porque todo extranjero sufre en el país donde está. Somos peregrinos. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios en este mundo? Porque no somos habitantes de este mundo. Estamos en este mundo, pero nuestro verdadero hogar está en el cielo. Por tanto, en esta tierra pues vamos a sufrir injusticia, violencia. Muchas veces la gente va a venir contra nosotros por causa de nuestra fe, pero no te desesperes. El pueblo de Israel también sufrió así. No solamente eso, sino para evitar el crecimiento del pueblo de Israel,
el faraón urdió un plan asesino, cobarde, terrible. Lógicamente, el diablo estaba en el corazón de Faraón. Y esto nos lleva a la tercera parte. Las parteras de las hebreas. Mira lo que dice Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Cuál era el plan de Faraón? Los hombres mueren. Les ordenó a las parteras: si es un niño, mátenlo, acaben con él, dejen vivir a las niñas. ¿Por qué? Porque el plan de él era que las mujeres israelitas se casasen con los egipcios y así todos se tornasen egipcios por causa de las leyes de Egipto en aquellos tiempos. Entonces, hombre israelita que nacía debería ser muerto. ¿Cómo se llamaban estas dos parteras? Voy a leer de nuevo el nombre porque está registrado aquí. Una de ellas se llamaba Cifra y la otra Fuá. ¿Y cómo se llamaba el faraón que hizo eso? Nadie sabe. Por lo menos en la Biblia no se registra. Y si yo te pregunto, ¿cómo se llamaba él? Nadie sabe. Pero si te pregunto, ¿y cómo se llamaban las parteras? Cifra y Fuá. Quiere decir, dos mujeres aparente o socialmente insignificantes como Cifra y Fuá quedan registradas para el resto de la historia. Y el grande faraón, nadie sabe cómo se llamaba. ¿Por qué? ¿Por qué Cifra y Fuá son dos heroínas hasta nuestros días? Porque ellas temieron a Dios y no al faraón. Pensaron en su corazón: es menester a Dios, a obedecer a Dios y no a los hombres. Así que aún corriendo riesgo de ser muertas, ellas no obedecieron. Inventaron una disculpa. Le dijeron a Faraón: no, el problema es que cuando una hebrea está para dar la luz, nosotros corremos, pero son tan fuertes que cuando llegamos ya nació el niño. Entonces no podemos cumplir tus órdenes. Pero el texto bíblico dice que ellas temieron a Dios. Oh, querido, llegará un momento en la historia del mundo, en los últimos tiempos, cuando el pueblo de Dios será obligado a desobedecer a Dios y obedecer a los hombres. Y en ese tiempo la historia de Cifra y Fuá serán historias de inspiración que nos llevarán a decir: es menester a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. En la cuarta parte de este estudio veremos el nacimiento de Moisés. Ahora, aquí podría gastar mucho tiempo hablando del hecho de que nadie viene al mundo sin un propósito. Dios vio el clamor de su pueblo, el sufrimiento, el dolor de su pueblo. Ya te dije, en este mundo, mientras peregrinemos, el pueblo de Dios también puede sufrir, inclusive porque la ira del diablo está desatada contra el pueblo de Dios. Pero eso es circunstancial, eso pasa. ¿Israel estaba sufriendo? Sí. Dios levantó un libertador, Moisés. Pero ¿qué pasa? En vista de que las parteras no estaban cumpliendo el plan de Faraón, entonces Faraón dio una orden a los soldados de Egipto: todo niño, varón pequeñito, debería ser ahogado en el río Nilo. Querían exterminar a los varones israelitas. Pero entonces la mamá de Moisés, porque Moisés nació, el libertador de Israel vino al mundo. Cuando Moisés nació, él pensaba que iba a ser el libertador de Israel. No. Pero la mamá sabía que Dios tenía un plan para su hijo. ¿Y qué hizo? Lo llevó al río, hizo una cesta, la calefateó bien, soltó al niño ahí. Y por esas cosas de Dios, yo no digo coincidencia, porque en el mundo de Dios no existe coincidencia. Existe plan divino. Por ese plan divino, la princesa que fue a bañarse al río con sus doncellas, encontró al niño y lo llevó al palacio y lo crió. Si Moisés se quedase en la casa de su madre, sería muerto por los soldados. Pero ahora, ¿quién iba a tocar a la hija o al hijo que la princesa estaba adoptando? Nadie. Y de esta manera Moisés, que estaba condenado a muerte por el diablo, tuvo la oportunidad de educarse en las mejores escuelas, colegios y universidades de Egipto.
Toda esa preparación le ayudaría más tarde en su papel de gran estadista y libertador del pueblo de Israel. Mira cómo son las cosas. Seguro que el diablo estaba muriendo de rabia porque Dios o el diablo había planeado matar a Moisés. Y Dios toma el plan del diablo y lo modifica. Y gracias al plan del enemigo de matar a los niños, es que Moisés se salva y va al palacio a recibir el mejor tipo de educación para ser un gran líder de un pueblo gigantesco. Así son las cosas con Dios. A veces tú buscas un empleo, tocas la puerta, es un buen empleo con un buen sueldo, y estás con los papeles y te cierran la puerta, te dicen que no. Y ahí tú piensas que Dios no te ha oído, que Dios no te ha escuchado, que Dios no se acuerda de ti. No, querido, si esa puerta se cerró es porque Dios va a tener otra puerta abierta para ti mejor, pero el tiempo te va a explicar eso. El diablo nunca gana. El diablo puede intentar. Los planes de Dios se pueden postergar un poco, pero los planes de Dios siempre vencen, porque Dios no conoce derrota. Ahora vamos a la quinta parte de este estudio. Un cambio de planes. Todo estaba yendo bien hasta ahí. Moisés, que había sido condenado por el diablo, en la persona de Faraón, a ser ahogado en el río Nilo. Al contrario, fue salvo en el río Nilo y de ahí fue al palacio, recibió una educación extraordinaria. Todo estaba saliendo bien. Habían pasado 40 años. Moisés ya tenía 40 años. Voy a leer lo que dice el texto. Éxodo 2, 11 y 12. Dice así. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y mira, cuando Moisés vio a un egipcio abusando de dos hebreos, porque la mamá, es interesante la historia, es que no tengo tiempo para narrar toda la historia, por eso tú necesitas leer el capítulo 1 entero y comenzar a leer el capítulo 2 para entender, y por eso necesitas estudiar la lección, porque por esas cosas divinas, la princesa llevó a Moisés al palacio, pero buscó una nodriza y todo estaba preparado de tal manera que la propia madre fue la nodriza. Entonces, Moisés estaba en el palacio educado por la verdadera madre. Y ella fue colocando en el corazón de él el principio de que tú no has venido al mundo por casualidad, tú eres el libertador de Israel. Entonces, cuando ya tenía 40 años, Moisés, al ver la injusticia de un Egipto contra dos hebreos, pensó, llegó el momento, soy el libertador, Dios me ha traído con un plan. Y tomó la justicia con sus propias manos y mató al egipcio. Y dice el texto que miró para aquí, miró, nadie lo vio. Y pensó que como nadie lo vio, estaba resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? Alguien lo vio. Y al día siguiente, cuando salió, vio que dos compañeros suyos, dos hebreos, estaban peleando entre sí. Y se acercó a Moisés y dijo, mira, ustedes no pueden pelear, son hermanos. Y uno de ellos los miró y dijo, ¿quién te hizo juez entre nosotros? ¿Me vas a matar también como mataste al egipcio? Ahí se le cayó la cortina a Moisés porque pensó, nadie me ha visto cuando mató al egipcio, pero alguien lo había visto. Y ahora él dijo, si estos hebreos saben, todo el Egipto sabe, y Faraón sabe, y me va a matar. Y salió, desapareció, huyó al desierto. Y en el desierto pasó 40 años. Es interesante que la vida de Moisés, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, y su peregrinaje duró ya con Israel 40 años. 40 años en el palacio. Le enseñaron a confiar en sí mismo. Ahora Dios lo llevó al desierto 40 años para desconfiar de sí mismo y aprender a confiar en Dios. Para no tomar las redes en sus manos, sino pedir que Dios dirija todo lo que iba a hacer. Es por eso que él pasó 40 años en el desierto. En el palacio aprendió muchas cosas buenas y también aprendió muchas cosas malas. Pero en el desierto desaprendió las cosas malas y aprendió a vivir en comunión con Dios y a depender de Dios. Y eso ya vamos a ver en la lección de la próxima semana.
Mi querido, si las cosas no están saliendo bien para ti, no te desesperes, no te pienses que Dios te ha abandonado, no. Así como Moisés, como Israel, las cosas te van bien, sí. En este mundo te pueden ir perfectamente bien, pero los faraones no duran, los tiempos cambian, las circunstancias son diferentes y de repente el dolor, la sombra puede llegar a tu vida. Pero no te desesperes, Dios no te abandona, su misericordia siempre está contigo. Él te va a abrir los ojos para que encuentres la salida, porque la salida para tu lucha existe. Tienes que aprender a confiar a Dios, a confiar en Dios en los momentos ardientes. Y el propósito de la lección es mostrarnos que cuando Dios nos llama para alguna misión, es mejor obedecer. Porque cuando Dios nos llama es porque Él tiene un plan para nuestra vida. Y los planes divinos nunca fallan. Es verdad que no siempre es fácil oír el llamado de Dios. Porque como seres humanos también tenemos planes. Y a veces los planes de Dios no combinan con nuestros planes. Entonces nosotros la tendencia humana es no escuchar el llamado divino. Pero cuando escogemos nuestro propio plan, muchas veces nos metemos en dificultades. Eso vamos a ver en la historia de Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto, desaprendiendo algunas cosas innecesarias que había aprendido en las universidades de Egipto. Ahora en el desierto él aprendió a confiar en Dios, a vivir con Dios. Claro, en el desierto tú no tienes tentaciones en el sentido, vamos a traer la historia por nuestros días. No hay tecnología, no hay línea para el celular, no hay nada, estás solo Dios. Él cuidaba de ovejas, era pastor y muchas veces los pastores dormían con las ovejas en el campo, contemplando las estrellas. ¿Sabes que fue en ese tiempo que él escribió el libro de Job, que fue el primer libro escrito? Y es también en ese tiempo que él empezó a escribir y escribió el libro de Génesis. O sea, él no pasó el tiempo lamentándose el error que había cometido en Egipto al matar al egipcio. Hay mucha gente infeliz porque cometió un error en el pasado y quedan mirando al pasado y paralizados en la vida por causa del pasado. Olvídate del pasado. Pasó, ¿ya qué vas a hacer? No puedes remediar el pasado. Ahora toma el presente. ¿Qué presente tenía Moisés en sus manos? Desierto. No hay nada. Alimañas, escorpiones. Desierto. Sin embargo, él tomó el desierto y lo aprovechó. ¿Para qué? Para estudiar, para vivir en comunión con Dios, para depender de Dios y para escribir. Fue ahí que se escribieron 2 libros extraordinarios que están en la Biblia para nosotros. Bueno, voy a leer ahora Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué cosa interesante, ¿no? Mientras Moisés estaba en el desierto en esos 40 años pastando ovejas, se había casado con la hija de Jetro, ya tenía 2 hijos, era un padre responsable, era un hombre de Dios, había desaprendido las cosas equivocadas que aprendió en Egipto, especialmente la confianza, el humanismo, yo puedo, yo soy. Claro que tú puedes, tú eres en Dios. Sin Dios no eres nada, ni tú, ni yo, ni nadie. El ser humano puede hacer lo que quiera, pensando, no, que la energía, ¿qué energía? Mira, dentro de ti solo hay un pozo de oscuridad, complejos y traumas. Todo eso desaprendió Moisés y ahora en el desierto aprendió a depender de Dios. Mientras eso en Egipto se levantó otro faraón y continuó maltratando al pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel cuando es maltratado? Pues levanta los ojos al cielo y clamaron y lloraron. Y me impresiona el texto que Dios oyó el clamor de su pueblo. Y Dios vio el dolor de sus hijos. Y Dios no podía permitir que sus hijos pasasen por ese valle de angustia terrible, de muerte, para siempre, no.
Había llegado el momento de sacar a ese pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra de la libertad. Inclusive, dice el texto, porque Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob. Tu Dios, mi querido, también hizo un pacto con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo, que fueron hombres de Dios. Y si las cosas no están saliendo bien en este momento para ti, clama a Dios. Y Dios se va a acordar del pacto que hizo con tu padre, con tu abuelo, con tu bisabuelo. Y muchas veces, porque la Biblia dice que la maldad, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, si eso es con la maldad, imagínate con la bondad. Y si tu bisabuelo, tu tatarabuelo fueron hombres de Dios, imagínate si la bondad de ellos no te va a alcanzar. Porque Dios recuerda el pacto que hizo con ellos. Y ese pacto sirve para ti. Por eso Dios decidió, voy a libertar a mi pueblo. Inclusive porque ya tenía un hombre preparado para eso. Hizo nacer a Moisés, lo llevó al palacio a aprender muchas cosas, pero tenía que desaprender algunas de las cosas que había aprendido. Entonces lo llevó al desierto. ¿Quiere decir que Dios hizo que Moisés matase al egipcio para ir al desierto? No, no. Dios aprovechó un error humano de Moisés para realizar su plan divino y lo llevó al desierto. Y ahora pasaron 40 años en el desierto y había llegado el momento de llamar a Moisés para libertar a Israel. ¿Y cómo lo hizo? De manera sorprendente. Vamos a la segunda parte. El ángel del Señor. ¿Quién es ese ángel del Señor? Vamos a leer el texto. Éxodo 3, 1 al 6. Un texto grande, pero lo voy a ir comentando. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Oh, querido, todos nosotros un día tenemos que llegar a Horeb, el monte de Dios. No estoy hablando del monte de Horeb que está allá en las tierras de Egipto. Yo tuve la oportunidad de pisar el monte Horeb. Pero no estoy hablando de un monte Horeb físico. Todos tenemos que llegar a nuestro monte Horeb, a nuestro encuentro personal con Dios. Y a veces llegar a nuestro monte nos va a costar lágrimas. A veces tenemos que besar el suelo, el polvo de la derrota, para que en medio de la soledad veamos el amor de Dios por nosotros, nos encontremos en nuestro monte Horeb. Sigo leyendo el versículo 2, dice, y se le apareció, allí en el monte Horeb, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién es este ángel de Dios que le apareció en medio de la zarza? Era Jesucristo. ¿Pero por qué Jesucristo? Aquí dice el ángel de Jehová. Vamos a seguir leyendo el texto y vas a entender que era Jesucristo, el Dios hecho que un día se hizo carne para salvarnos. Ahora, me impresiona la expresión aquí. Dice que Moisés miró y vio. A veces nosotros miramos y no vemos. Que si pasamos por la vida sin reflexionar, sin meditar. Y Moisés miró y vio. ¿Vio qué? La zarza ardiendo y no se consumía. Y entonces se acercó cada vez más y más. Cuando estaba cerca, versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Ahora, el primer versículo que leí dice que el ángel del Señor le habló. Y ahora el Señor Dios le habló. ¿Quién era el ángel del Señor? El propio Dios. Le habló. Viendo Jehová que él iba a ver, que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. Entonces
Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Quién estaba hablando con él? El ángel. Y dice el texto que Moisés tuvo miedo de mirar a Dios, porque ese ángel era el propio Señor Jesucristo. La sierva de Dios declara eso. Ahora es interesante que Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Tierra de culebras, de escorpiones, de chacales, tierra de muerte, desierto. Se transformó en tierra santa porque Dios estuvo presente ahí. Es verdad que Dios quiere que sus hijos le construyan un templo, le hagan un santuario, le adoren en el santuario, es verdad. Pero cualquier lugar puede ser tierra santa cuando tú te arrodillas y reconoces a Dios, cuando tú ves la presencia de Dios, cuando tú te humillas como en la presencia de Dios. Pero hay un segundo pensamiento. Donde está Dios es tierra santa. Quítate las sandalias de los pies. Hoy día tal vez Dios no diga, quítate las sandalias de los pies. Tal vez hoy día Dios tenga que decir, oye, quítate esas ideas humanistas de la cabeza, porque tierra santa es. Pero yo tengo derecho a pensar lo que quiero. Allá afuera, en la tierra santa de Dios, quítate las sandalias de tus pies. ¿Por qué? Tenemos que aprender a reconocer a Dios, a reconocer su presencia, a reconocer su amor y su misericordia, a reconocer que somos polvo y a humillarnos delante de Dios, porque humillarse delante de Dios es crecer. Allá en Egipto, Moisés levantó su propia humanidad, mató al egipcio, cayó. Ahora en el desierto aprendió a humillarse delante de Dios y se torna el gigante libertador que va a sacar a Israel de Egipto. Vamos a la tercera parte, bajo el título El nombre del Señor. En el punto 4 vamos a ver algunos argumentos que Moisés presenta para no aceptar la invitación de libertad a Israel. Uno de esos argumentos, vamos a ver aquí en el punto 3. ¿Cómo te llamas? Si el pueblo me dice, ¿quién te envía? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Bueno, vamos al texto. Éxodo 3, 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Les respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Dios no presenta argumentos para probar que Él es Dios. Él es Dios. Su nombre es yo soy el que soy. ¿Tú crees? Maravilla. ¿No crees? Dios sigue siendo Dios. ¿Tú lo aceptas? Qué bueno. ¿No quieres aceptarlo? Dios sigue siendo Dios. No es tu incredulidad que afecta la existencia de Dios. Dios es Dios. Si tú no crees en Dios, Dios no pierde nada, tú lo pierdes todo. Pero si tú crees en Dios, Dios no gana nada. Tú ganas todo. Hasta por lógica humana, acepta que Dios es Dios. Él es quien es. Porque si estás vivo en este mundo, solo hay dos opciones, dos razones. O Dios existe o Dios no existe. ¿Qué otra razón puede haber? Ahora, si estás vivo porque Dios existe, tu vida es el desarrollo del plan de Dios para ti. Pero si Dios no existe y estás vivo, entonces tu vida es fruto de la casualidad. ¿Qué sentido tiene una vida de casualidad? Todo lo que pasa en tu vida es accidente, no hay un propósito. Por eso yo creo que Dios es Él. No necesito argumentos para probar su existencia. Dios simplemente existe. El otro día estaba leyendo una materia en National Geographic, que es una revista científica, en grande parte. Y decían que está probado que los que creen en Dios viven de 6 a 7 años más que los que no creen en Dios. Y viven felices, viven seguros,
porque la vida de ellos tiene sentido. Y que entre los que creen en Dios, el índice de suicidio es mucho, mucho menor. ¿Por qué? Porque Dios es Dios es Dios. Y eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, ve. Pero si el pueblo me pregunta quién me envió, diles que te envió yo. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. Ahora vamos a ver en la cuarta parte las 4 excusas que Moisés pregunta para no aceptar el llamado divino. La primera de ellas es, ¿quién soy yo? Porque cuando Dios le dice, te voy a enviar a Egipto para que libertes a Israel, le pregunta, ¿quién soy yo, Señor, para que me envíes? ¿Quién soy yo? Este ¿quién soy yo? No es solo una expresión de yo no soy nada. Es también una expresión de duda. ¿Quién soy yo? Ahora, si tú no sabes quién eres, nunca vas a poder cumplir una misión. Pero ¿quién eres tú? Un precioso hijo de Dios, amado por Dios, imperfecto en esta tierra. Pero si dependes de Dios, eres la cosa más preciosa que Dios tiene en esta tierra y Dios es capaz de hacer maravillas contigo. ¿Acaso Dios envió a Moisés porque no cometía errores? Oye, si acababa de cometer un asesinato allá, queriendo tomar la misión en sus manos por cuenta propia. ¿Cometió un error? Claro. ¿Seguía siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios? Sí. Entonces tú tienes que reconocer que tú vales mucho. La opinión de las otras personas no determina tu valor. Tus errores no determinan tu valor. Y los aciertos de tu vida tampoco determinan tu valor. Tu valor lo determina Dios presente en tu vida. La segunda disculpa que Moisés presentó para no aceptar la misión es, ¿y quién eres tú? Preguntarle a Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién me envía? Y la respuesta de Dios es simple, yo soy el que soy. Cuando tú dudas, no es porque Dios sea incomprensible. Cuando tú dudas, es porque tú no vas de corazón abierto a Dios para aceptar su poder, su omnipresencia. Yo nunca vi a Dios ni al Señor Jesucristo. Muchas veces he encontrado personas que a veces yo pienso fueron ángeles, porque nunca más las vi. Pero yo no necesito ver para creer. Cada mañana cuando el sol sale, es una expresión del amor de Dios. Cuando la lluvia cae, es porque Dios me ama. Cuando la tierra produce, es porque Dios me ama. Si estoy vivo, es porque Dios existe. ¿Cómo le voy a preguntar quién eres tú? La tercera disculpa que Moisés preguntó, ¿y si no me creen? Ahora, esa es una pregunta que los evangelistas a veces nos hacemos. Oh, Dios mío, esta noche voy a predicar para gente existencialista. ¿Y si nadie se levanta en el llamado? Pues, Dios, si quisiera decirme, llegaría cerca de mí, me diría, hijito, ¿y a ti qué te importa eso? Tú ve y di al pueblo lo que yo te digo en mi palabra. Y el resultado ya es conmigo, no es contigo. Tú no te preocupes. Tú cumple, tú eres herramienta en mis manos para predicar mi palabra. Predica mi palabra y deja que del resto me encargo yo. Y eso es lo que siempre tenemos que recordar. Otro argumento que él presentó, no sé hablar. No sé hablar. ¿Y cómo estaba hablando? No, es que no sé hablar en público. No tengas problemas, porque yo voy a colocar a tu hermano Aarón para que te ayude en esa misión. Quiere decir, Dios resuelve todo. Tú solo coloca tu vida a disposición de Dios. Después, lo que está faltando, Dios te da. Lo que está sobrando, Dios que te quita. Dios te prepara para la misión, pero tienes que estar dispuesto porque la respuesta es solamente tuya. Llegamos ahora al fin de la lección, hablando de un asunto medio interesante, un poco misterioso. Dice una expresión, Dios quiso matar a Moisés mientras iba al cumplimiento de la misión. Voy a leer el texto, Éxodo 4, 24 al 26. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Parece incoherente, ¿no? Dios lo manda a cumplir la misión, después en el camino, para dormir, busca una cueva ahí, una posada, y Dios aparece para matarlo. ¿Por qué matarlo si tenía que cumplir la misión? Esto es interesante. Entonces Séfora, sigo leyendo, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir
Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Acontece que el pacto de Dios con Israel, con los hijos de Israel, se sellaba con la circuncisión. Le cortaban el prepucio en el órgano sexual masculino. ¿Y por qué no se hacía circuncisión con las mujeres? Porque el hombre en esa cultura representaba a la mujer. Y si el hombre era circuncidado, entonces la esposa ya era circuncidada en el esposo. Pero ¿qué pasa? Todo hijo varón debería ser circuncidado. Y Moisés se estaba yendo al cumplimiento de la misión sin haber circuncidado a su hijo. Entonces, dice el texto aquí que Dios apareció para matarle. En realidad, Dios no apareció para matarle. Dios apareció, y la presencia de Dios, cuando tú no estás espiritualmente preparado para recibirlo, es como si te va a matar. Por eso en los últimos días, cuando Cristo venga por segunda vez, los que no estén preparados, así como Moisés, que no cumplió el deber de la circuncisión, los que no estén preparados en la vuelta a Cristo correrán a las montañas y decir caer sobre nosotros porque no queremos ver la ira del Señor. Porque la presencia de Dios, al que está bien con Dios, es luz, es alegría, es bondad, es amor, es sabiduría, es guía. Pero para el rebelde, y Moisés no estaba yendo a cumplir la misión, estaba yendo porque intentó zafarse la misión, pero no pudo. Pero estaba yendo como que de mala gana, en realidad, porque Dios le dijo, tienes que ir, porque Dios derrotó todos sus argumentos. Pero no había cumplido algo principal como jefe de casa. Debería haber circuncidado a su hijo y no lo hizo. ¿Qué nos enseña esta parte de la lección? Que no vale la pena saltar para el cumplimiento de la misión, descuidando los deberes en casa, los deberes familiares, los deberes con la esposa y con los hijos. ¿De qué sirve querer cumplir la misión allá si no has cumplido la misión aquí? En fin, todo esto no es historia solamente. Hay lecciones espirituales que Dios quiere traernos para nosotros aquí. Dios te ama mucho, querido, no te olvides de eso.